Para ello con personas que conocen el terreno. Vamos a tener a Elena López Torres, escritora, vamos a tener a Elena Muñoz de Ediciones Ondina, Editorial Ondina, y luego vamos a tener a los propios autores, Adolfo Montejo y Juanjo Ordóñez. Por lo tanto, yo os dejo con ellos. Me encanta disfrutar de este acto cultural, me encantará disfrutar de estos libros de poesía, y enseguida procuraré que los hagan en braille, si me lo permiten los autores, para que también las personas ciegas como yo los puedan disfrutar. Le doy la palabra, creo que es a Elena Muñoz. Exactamente. Bueno, Elena Muñoz. Como decía Ricardo, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Ricardo, por tu amable presentación. Gracias al Centro Asturiano, a la Casa de Asturias, y gracias a ese foro de la integración que hace una tarea tan magnífica. Yo soy Elena Muñoz, como ya ha dicho Ricardo, soy, en este caso, represento a Ondina Ediciones, que es la editorial que ha puesto en papel, qué bonitos los libros en papel, tengo que decir, nada más empezar, que ha puesto en papel estas dos obras, dos libros de poesía, de dos poetas muy grandes. Esto es como ser una madre que va a decir de sus hijos, ¿verdad? Pero que es verdad. La obra del olvido, de Juanjo Ordóñez, y Mientras el viento, ¿no?, de Adolfo Montejo. Gracias, por tanto, a vuestra asistencia. Yo siempre digo que el pánico de cualquier presentación literaria es una sala vacía, y desde luego nada más lejos soy de estar en ese entorno. Y gracias, como no, a Juanjo y a Adolfo, porque, bueno, pues han dejado, además han sido unos buenísimos, no han dado ningún problema, y son hasta que ha salido el libro, cosa que se agradece desde el punto de vista editorial. Hay una cosa que hacemos hoy por primera vez, y yo no lo había hecho nunca, que es presentar dos libros conjuntamente, dos libros a la limón. Pero bueno, para ser la primera vez que lo hacemos, no podíamos empezar con mejor pie ni con mejor poesía. Yo voy a ser muy breve porque realmente no soy la protagonista ni de lejos, pero sí quisiera comentaros un poco, porque en nuestra trayectoria como editorial nos encontramos muchas veces esas preguntas de ¿por qué una editorial elige una obra? ¿Por qué una editorial publica una obra? ¿Qué hay detrás de las obras que publican las editoriales? Pues en este caso nosotros, ¿no? Es verdad que nosotros en Ondina Ediciones nos vanagloriamos de tener un catálogo de poetas y poesía bastante bueno, por no decir muy bueno. Y en este caso, los dos libros que presentamos hoy están encuadrados dentro de esa poesía que maneja, y que para nosotros es fundamental, unas claves en las que todos al final... ¿está abierto? En las que todos al final terminamos por reconocernos, ¿no? En el caso de Juanjo, va a manejar unas claves como es la memoria y la falta de memoria, que al final es el olvido, ¿no? En su libro La hoguera del olvido dice cosas que para mi punto de vista son de una profundidad tremenda, sobre todo cuando las personas hemos llegado a un punto de nuestras vidas, ¿no? Él dice una cosa que me parece preciosa, dura, porque dice que en la vida se convierte en un bosque cuyos árboles alimentan la hoguera de la memoria. Y es cierto, olvidamos muchas cosas y cambiamos a veces incluso el servo de esas cosas, y a veces necesitamos que todo eso, para no olvidarlo, se haga físicamente presente a través del papel, ¿no? Porque el olvido no es más que el descendiente de las ausencias. Y un amigo poeta me dijo un día: mira, Elena, nadie muere hasta que no se le olvida. Entonces, el olvido es algo que nosotros, los seres humanos, yo creo que inconscientemente muchas veces peleamos contra. Y luego el viento que nos trae nuestro querido amigo Adolfo, que antes le he dicho que yo me veo muy identificada con ese misterioso e invisible elemento, ¿no? Porque el viento está a nuestro alrededor, a veces pausado, calmado, sin enfadarse, y otras veces produce auténticas catástrofes, ¿no? Y sí, como antes hablaba yo con Adolfo, el viento
decían que significaba la morada del espíritu, ¿no? Y es verdad, el viento a veces es la inspiración de pronto, ¿no? O es la locura también, ¿no? El viento tiene tantos significados que el ser humano se ha visto muchas veces incluso emocionado cuando ese viento que precedía a los dioses cuando hablaban, el viento que traía la voz de Jehová, ¿no? En esas películas de Cecil B. DeMille. Al final, ¿qué estamos hablando de estos dos libros? Pues estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de recuerdos, estamos hablando del movimiento de la propia persona, que en el propio devenir, sabiendo que el final siempre es el mismo, intenta esa trascendencia, ¿no? Por eso, cuando llegaron los libros, tanto de Adolfo como de Juanjo, Juanjo ya sabía que le íbamos a querer el libro, porque Juanjo es repetidor y siempre tienes que estar casa abierta. Y Adolfo llegaba con el aval de Juanjo, con lo cual también sabíamos que iba a ser un éxito. Termino con unas palabras que dice el refranero, yo soy muy de refranes, que las palabras se las lleva el viento. En este caso, el viento podía ser el de Adolfo, pero no es verdad, ¿no? Porque el ser humano, que es un ser inteligente, capaz de hacer maravillosas cosas, también terribles, considera un día que esas palabras hay que dejarlas en libros. Y esos libros, algunos, estos que tenemos hoy, están para demostrarlo. Así que yo, como representante de Ondina Ediciones, solamente les digo, disfruten de ellos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Yo también empiezo por el capítulo de agradecimientos, como es habitual. En primer lugar, le quiero dar las gracias al Foro de Integración Social y al Centro Asturiano por acoger estas dos presentaciones. Vale. Sí, acerca también. Vale, ahora mejor, ¿no? Los dos libros que presentamos, como ya ha comentado Elena, que son La hoguera del olvido, de Juan José Ordóñez, y Mientras el viento, de Adolfo Montejo. Evidentemente le quiero dar las gracias a Elena Muñoz y a la editorial Ondina por la labor que llevan a cabo en la difusión de autores menos conocidos y por unas ediciones de una calidad excelente. Por supuesto, os quiero dar las gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Y por último, le quiero dar las gracias a Juanjo por haber querido contar conmigo para llevar a cabo la presentación de su último poemario. Yo pienso que presentar un libro y a un autor es una cosa muy seria, y mucho más si se trata de un amigo. Por lo cual me disculpo de antemano por lo que la presentación mía, que se va a centrar en el libro de Juanjo, tenga de incompleta o por los errores que pueda contener. Lo que sí que quiero añadir en mi defensa es que voy a intentar hacerlo lo mejor que sé. Yo presento, como ya he dicho, el libro de Juanjo, a continuación hablará Juanjo y después ya tomará la palabra Adolfo. Yo creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, pero de todas maneras hago un breve resumen biográfico y literario de Juanjo. Él nació en Nava, en Asturias, reside en Madrid desde los 13 años. La hoguera del olvido es su cuarto libro de poemas y los anteriores han sido Esta luz que nos hiere, Apagado silencio y Coplillas del confinamiento. Los dos últimos los ha publicado también con la editorial Ondina. Del libro La hoguera del olvido, a mí lo primero que me gustaría destacar es la portada, que me parece maravillosa. Es un diseño de Miguel Ordóñez. Yo lo encuentro sencillo y a la vez muy sugerente, con esa O que ha metido dentro de una llama, que parece una llama que alumbra, pero a la vez a mí me recuerda a la cáscara de una semilla, ¿no? Es como un olvido que va a generar nueva vida. Me gusta también mucho, y me quiero detener un momento en el título, que me parece excelente, La hoguera del olvido. Yo lo encuentro magnífico por dos razones. La primera, porque resume muy bien el tema
de este poemario, como ha comentado Elena. Y la segunda, porque utilizar la palabra hoguera hace que resuenen en nosotros todas las connotaciones que asociamos al fuego. El fuego quema, igual que queman los sentimientos intensos como el amor o el odio. El fuego alumbra el presente, pero también alumbra los recuerdos de un tiempo que se ha vivido. Y el fuego purifica, el fuego sirve para cauterizar una herida y en este caso está purificando gracias al poder exorcizante de la poesía. Nos encontramos en este libro, por una parte, un deseo de atrapar recuerdos, fijarlos antes de que llegue el olvido, y por otra, un lamento ante la fugacidad de la vida, en un recorrido por la memoria que empieza en los primeros años y se extiende hasta el presente a lo largo de varias líneas temáticas. Recuerdos de la infancia, denuncia del sufrimiento de los más desfavorecidos, visiones de la naturaleza, reflexiones en torno al paso del tiempo y a la muerte, y un mundo de afectos centrado en personas o en realidades intangibles como la música o la poesía. La hoguera del olvido se abre con el poema titulado Lavadero, que inicia la temática dedicada a una infancia y una primera adolescencia vividas en un pueblo asturiano, en la España de los años 50. Aparecen diversas escenas. Las mujeres arrodilladas lavando la ropa, las que bajan de las aldeas vecinas al mercado de los sábados a malvender sus productos, las que despiden a los presos en un tren que se aleja, la madre que se inclina fatigada sobre el puchero humeante a la hora de la cena, el padre que cuenta historias de los maquis, el tedio de los domingos, que es un tema recurrente y que en estos poemas de infancia parece contrastado con las tardes de los jueves en el cine, que se presentan como los únicos momentos en los que en aquella España se podía soñar. A través de estas imágenes, Juanjo nos habla del hambre y la pobreza en la posguerra española, en un tono de evidente rebelión ante la injusticia social de aquellos años, frente a los que no escatima términos negativos. Ahora voy a citar palabras que él utiliza. Por ejemplo, dice: la radio vomita el noticiero. Los lamentos deben enmascararse, dice, en una España a la que describe en los diferentes poemas como oscura, amordazada, hecha de penurias, de rutina y de derrotas. Y, por ejemplo, la ropa que las mujeres lavan, que en el poema se trastoca en metáfora de la propia sociedad, esa ropa que contiene manchas que no se ven a primera vista, él dice que lanza aullidos. No hay tibieza en estos versos. En la misma línea de denuncia social, pero ya al margen de los años de infancia, se encuentran otro número de poemas, algunos de los cuales recogen vivencias de juventud. Es el caso de los titulados Aquella correlación de fuerzas y El pozo de los sueños. Yo estoy segura de que muchas personas de las que estáis aquí sabéis de qué pozo está hablando. Otros poemas se indignan ante la visión reciente de un niño desahuciado, el sufrimiento de los pobres, la prepotencia de los poderosos, el odio al inmigrante o la sinrazón de los muertos de la guerra civil que aún yacen anónimos en las cunetas. Esta serie de lo que podríamos llamar denuncia social está marcada por la conciencia de una derrota, la de unos ideales, una esperanza colectiva que el curso de la historia se encargó de rebatir. Existen, por otra parte, poemas dedicados al paso del tiempo y a la cercanía de la muerte. En ellos, la noche, la oscuridad, el silencio, el fuego y su campo semántico se convierten en símbolos para expresar sentimientos de desolación.
La noche, por ejemplo, cargada de recuerdos, abrasa con dardos envenenados. Los calendarios arden, igual que arde el silencio. Y si miramos atrás, veremos, y cito textualmente, las cenizas del tiempo transcurrido, rescoldos de lo que fuimos. Son poemas sobre los que gravitan la desesperanza y la tristeza. El tono cambia en aquellos centrados en la descripción de un paisaje. Aparecen el mar, el viento, los bosques, la niebla, la arena de la playa o un mirlo con el plumaje empapado después de una tormenta. En algunos de ellos, sobre todo los que tratan del final del verano y el regreso a la rutina, el tono se vuelve melancólico y reflexivo. En otros se retrata un paisaje que puede ser turbulento como una tempestad o calmado como una tranquila tarde de lluvia. A menudo, como si Juanjo quisiera mostrarnos, a través de la naturaleza, que la luz y la sombra forman parte inseparable de la realidad, surgen detalles ambivalentes. En el precioso poema titulado Desde la playa de Frejulfe, por ejemplo, las dos primeras estrofas nos describen un mar indómito, cubierto de espuma, que se retuerce con el viento y golpea el acantilado. Al final de la estrofa segunda, el mar se retira para regresar en calma en la tercera y última estrofa, que dice así, y ya me disculpo porque yo poesía leo muy mal. Dice, le vi volver después, se refiere al mar, claro, le vi volver después arrepentido, y acercándose bajo un manto de nubes sigilosas, regalarnos un inquietante atardecer de una luz prodigiosa. La imagen que destaca es la de una bellísima puesta de sol en el mar, en un cielo cubierto de nubes. Sin embargo, junto a esa imagen, el adjetivo sigilosas introduce connotaciones de un acercamiento furtivo, emboscado, astuto. Y a su vez, el otro adjetivo, inquietante, refuerza la dualidad entre la belleza de un crepúsculo en un mar sobre el que planean las nubes y una sensación subterránea de amenaza. Por último, mencionaré la serie de poemas dedicados a los afectos. He incluido aquí el titulado Veranos en la Jeva, que está dedicado a Rosa, Clara, Ana, Marili, José, Andrés, Pepa, Luismi, Cristina, Jesús, Antonio, Alonso, Puri y puntos suspensivos. En este poema, Juanjo enfatiza lo que aquellos veranos tuvieron de aprendizaje y de entrega. Son veranos a los que llama los más felices, sin duda, de toda nuestra vida. Igual que el poema anterior, en este apartado muchos de los poemas están dedicados a personas concretas. A Carmen, a Miguel, a sus nietas Carla y Vera, a sus padres ya fallecidos, a diversos amigos. Las metáforas del fuego y su campo semántico lo hacen aquí como expresión de amor, de emociones intensas, de apasionamiento. Pese a la tristeza de los dos poemas dedicados a la muerte de sus padres, la mayoría constituyen una evocación de las alegrías más sencillas e importantes de la vida, las que proceden del amor a la pareja, a las nietas, a los amigos, a la belleza plasmada en música y poesía o a la contemplación de actos de solidaridad pasados o presentes. Y con esto yo ya termino, pero sí quiero celebrar la publicación de este libro, invitándoos a todos a leerlo, a sumergiros en sus páginas, en las imágenes potentes que utiliza él en sus versos, y a dejaros llevar por esa voz de Juanjo, que es una voz libre de imposturas, sincera y honesta. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Todo lo que se puede decir del libro ya lo ha dicho Elena con creces, entonces entre eso y que nos han pedido que seamos breves, a mí me lo han puesto bastante.
fácil. Voy a hacer algunas observaciones para complementar un poco lo que ha dicho. Antes no puedo evitar, ya sé que es repetitivo, pero hay que agradecer a mucha gente que estemos aquí y hay que hacerlo. Esta gente de Ricardo, como siempre, gestionando la presencia esta como nadie. Desde luego este libro, hablando de Asturias, no podía encontrar un lugar más adecuado, ¿no?, para una presentación. Elena y Paco de Ondina, ¿no?, como siempre también, dando la cara por la poesía, apoyando, facilitando toda la labor, o sea que gracias. A Elena, ¿qué le voy a decir, no?, después de lo que habéis oído? Es realmente impresionante lo que ha dicho. Ha venido desde Cádiz hasta aquí a presentar el libro, se vuelve mañana, toda una paliza. Muchas gracias. Gracias a tanta gente, amigos, amigas, familiares que estáis aquí, desde luego es importante para mí, y lo agradezco. Gracias, estas vienen en el libro, pero yo las resalto aquí, a Lola, Antonio, Herranz, Penélope y Alfonso Peláez, porque estas inseguridades mías me hacen a que yo comente cosas del libro con ellos y me van dando ideas, me van dando sugerencias que desde luego al final son muy útiles y muy de agradecer. Antonio es el que más paliza le ha dado, está por ahí Antonio, no sé. Está tocado. Bueno, gracias. Gracias a Carmen, siempre ella es la primera lectura del poema, suele hacer ella y es una orientación bastante acertada casi siempre. Es impresionante la labor de Celina, compañera de Adolfo, está en Brasil, ella es la que ha hecho la maquetación de los dos libros. Impresionante el trabajo que ha hecho, el mes que nos hemos tirado, Sao Paulo, Madrid, corre, mueve, sube, baja, genial. De la portada de Miguel, bueno, pues ya lo ha dicho Elena, una portada que está gustando y realmente es una portada muy atrevida y muy interesante, ¿no? Y acabo ya dando las gracias a Adolfo. Adolfo en este caso es la matrona de este parto, ¿no? Aquí hay un parto de gemelos, cosa un poco rara en la poesía, pero bueno, y no se nos ha dado mal, ¿eh? Están los dos con bastante buena salud y parece que van saliendo adelante en buenas condiciones. Él ha hecho mucho, el empuje, la claridad, la orientación, etcétera, fundamental en la guía. Bueno, agradecimientos y gracias a todos y a todas. Del libro, bueno, pues ya ha dicho casi todo Elena, yo voy a matizar, complementar un poco, ¿no? No suelo escribir libros premeditados, ¿no? ni unitarios. Yo voy escribiendo poemas durante tiempo y cuando veo que hay un determinado volumen de ellos, pues empiezo a pensar en organizar un libro, ¿no? Al organizar me doy cuenta, efectivamente, de que hay más poemas que en otros libros anteriores, más poemas relacionados con aquellos primeros años de Asturias y con el pasado en general, ¿no? Hay más que en otros libros. Otros libros suelen ser, bueno, Las Copillas, por supuesto, pero los otros dos son libros más del momento, si quieres, ¿no?, con sus escapadas y tal. ¿Por qué pasa esto en este libro? Bueno, pues pensando un poco para contaroslo aquí, se me ocurren dos explicaciones. Una es la que tiene que ver con lo que decía Oscar Wilde, de a partir de una edad los recuerdos son nuestro único futuro. Yo creo que estamos ya en una edad donde efectivamente el futuro ya empieza a estar más hacia atrás que hacia adelante, ¿no? Esta sería una explicación. Tal vez esto, que lo dicta también Margarit cuando dice la vejez es ante todo ese presente sin mañana, ¿no? Pues yo creo que estamos ya en este momento y eso pues tal vez me haya hecho ir hacia atrás con demasiada insistencia, ¿no? Muchos de los poemas desde luego son evocación de aquellos recuerdos, de aquellos momentos, etcétera, etcétera. Bueno, hay otra explicación, otro segundo aspecto que explica esta insistencia en ese pasado, y en este caso esta explicación tiene que ver con el fallecimiento de mis padres.
sin duda ellos son el nexo más sólido que había en que había en este pasado, y de hecho incluso ellos son parte clarísima, ¿no?, y fundamental de ese pasado. Bueno, esta muerte significa pues seguramente un intento de soltar lastre emocional, de cortar un poco ya con esa dinámica, de intentar pasar página, etcétera, etcétera. Como parte de la primera etapa de la infancia, voy a leer el poema, ya habló Elena de él, se llama El lavadero, tiene que ver con estas madres lavando ropa allí en aquellos lavaderos de piedra. Está en el primero del libro, página 13, dice así: madres prematuramente encorvadas, con el balde de zinc a la cabeza, penetraban con sus manos misericordiosas en las aguas heladas del lavadero. No he visto mayor desolación que aquellas manos retorciendo las sábanas contra los aullidos de la suciedad invisible. Un poema que tenga que ver ya con un pasado más cercano puede ser este que llamo Adagio en sol menor, que no deja de ser un homenaje a Linoni y ese Adagio con el que muchos nos iniciamos entonces en la música clásica, ¿no? Un poco tarde, pero bueno, no estuvo mal. El poema dice así: en las lentas madrugadas clandestinas de aquellos años grises, tu música fue bálsamo frente a tanta desolación. Escuchando en penumbra el profanado adagio, levantamos barricadas de sueños contra el sórdido tedio cotidiano. Sus desgarradas notas luminosas resuenan en mis oídos desde entonces. De aquella infancia de Asturias, de aquellos años, no solamente recuerdos, sino que hay una serie de elementos, ¿no?, de paisaje, la lluvia, el mar, los domingos, antes decía Elena, las tormentas, etc. Una serie de elementos que han quedado incrustados en mi mente, ¿no?, y que recurro constantemente a ellos. Claro, ¿cómo no recurrir al paisaje asturiano, a la lluvia, si has vivido allí? Cualquiera que conozcáis Asturias, pues sabéis lo que eso significa, ¿no? Los prados, valles, bosques, ríos, montañas, etc. Bueno, pues es algo a lo que recurro constantemente, ¿no? Son elementos que han quedado incrustados en la memoria, ¿no?, y que provocan ese maridaje, ¿no?, entre lo que es aquella geografía y lo que puede llegar a ser ya la mente, ¿no?, la estructura mental de uno, ¿no? Yo creo que parte de eso tiene que ver con la contundencia esta con la que somos asturianos. Ricardo, tú lo entiendes, ¿no? O sea, ¿cómo no podemos? Bueno, parte de estos elementos están también en algún poema aquí, por ejemplo. Con los domingos, que tengo yo un problema importante desde aquella época, digo así: domingos, recorren los patios de la infancia derramando orfandad a su paso. Aguardan emboscados en las esquinas de la adolescencia al acecho de la primera decepción. Para algunos son fiesta, jornada de descanso, el día de la fe, fútiles eufemismos, capaces de enmascarar su esencia. Lo llevan en sus tardes escrito, el lugar más propicio para una solemne derrota. Otro poema de estos elementos, uno que se llama Tormenta, aquellas tormentas. La tormenta dinamitó la tarde, retumbó su tambor en los bosques cercanos, ocultó la atalaya, agitó el mar. Al regresar la calma, quedamos tú y yo a solas, indefensos, ausentes. En un grito de cólera a lo lejos, derrotado al fin, el trueno huía. La lluvia. Bueno, pues tenemos aquí un poema que dice: tarde de lluvia en Vega, en Puerto de Vega, que hay gente que conoce Puerto de Vega, buenos amigos de allí. Dice así:
Al compás de una lluvia desganada, decae con sosiego la tarde. Las nubes amordazan con su manto de plomo el paisaje. Un espeso silencio difumina los últimos latidos del crepúsculo. En la orilla fatigada del día se desangra abatido el horizonte. Bueno, vamos terminando ya. Todo esto que estamos diciendo, ¿no? de aquel pasado, de aquellos tiempos, de recordar, de evocar, etc., pues hace posiblemente que haya un predominio de lamento, ¿no? En el libro, de la desaparición o pérdida de algo, ¿no? Hay un cierto tono melancólico de desasosiego, ¿no? Yo creo que la lejanía lleva a la melancolía y a una evocación emocionada de lo vivido y perdido ya sin remedio, ¿no? Un poema más que tiene que ver con esta visión del pasado. Se llama Un murmullo de adioses. Dice así: el pasado habita entre las brumas, amasijo de dudas y recuerdos, enredando con fechas y palabras, falsifica los datos y los hechos. Es el duende que agita nuestros sueños, escondido debajo de la almohada, ese rostro velado que adivinas, una foto antigua olvidada. Es un huésped oculto, aquinconado, en un desván repleto de emociones. Es una algarabía de silencios, un murmullo de adioses. Bueno, voy acabando. La hoguera del olvido viene de un poema de los últimos del libro anterior, de Apagado Silencio, ya estaba yo un poco con esta historia, que dice así: clandestinos, generosos, pacientes, al acecho merodean los recuerdos. Van tejiendo una urdimbre de ausencias, desolación y tedio, de arañazos sutiles del destino, los ecos del pasado en la voraz hoguera del olvido. Hay aquí una cierta deuda con la moneda, con su arden las pérdidas, ¿no? Pues arden los ecos del pasado, o sea, la memoria, arden en la hoguera del olvido. El libro viene precedido por dos citas, una de Machado que dice así: solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Muchas son las lagunas de mi memoria. Como veis, tiene que ver con lo que pasa en el libro. Y hay otra cita de la moneda que dice: ¿qué harías tú si la memoria estuviera llena de olvido? ¿Qué harías tú en un país al que no querías llegar? También me venía muy bien, me acompaña, esta cita me acompaña bastante bien. Bueno, pues nada más, el libro está dedicado a mis nietas, Carla y Vera. Con ello cierro el círculo. No estamos dándole vueltas al pasado, hablando del pasado mucho, y digamos, despedimos al pasado hablando de el único futuro posible, desde luego que representan ellas, el único futuro esperanzador. Muy distinto sería decir boa noite, pues hace 4 días hemos aterrizado de Brasil para acá, curiosamente en el centro asturiano, con lo cual es un aterrizaje fuerte como pocos, ¿no? Entonces, en primer lugar, claro, agradecer, por supuesto, la confianza y la sintonía tan especial y tan rápida, porque ha sido un libro, han sido 2 libros hechos en una velocidad casi, vamos a decir así, que aeronáutica. Y bueno, claro, el centro asturiano tiene también mucho que ver con esta atención que siempre da, por supuesto, a un autor de Asturias, como Juanjo, y yo me encuentro casi de paquete con él, ¿no? Así, cuando hablamos de la posibilidad de presentar el libro juntos,
él me dijo rápido, dice, si lo hacemos vamos a salir en el telediario. Y yo dije, bueno, es una cosa tan histórica, tan sorprendente reunirse y hacer 2 libros juntos cuando nos conocemos hace tantos años, ¿no? Y bueno, pues aparte, claro, el agradecimiento oficial de la editorial y el agradecimiento del centro, agradecer a vosotros también que estáis aquí. Llega un momento en que la presencia física, la gente ya huye de la realidad, es casi rarísimo encontrarse personalmente, entonces estar presentes en un lanzamiento de un libro es casi un milagro. También, bueno, máxime en días de partido de fútbol, ¿no? También, y nosotros somos casi medio sospechosos porque somos compañeros no solo de poesía sino también del fútbol, ¿no? Y somos algo más que simpatizantes, posiblemente del equipo más filosófico que exista en España, que juega hoy. Y nosotros estuvimos casi, yo creo que los dos, sin decírnoslo, estuvimos casi pensando en no venir. Que los libros se presentaran libros solos, ¿no? Pero bueno, no había forma de encontrar dobles. No, pensamos en los dobles, pero quizá por la edad difícil. Y estamos aquí, súper felices con los libros en la mano. Creo que, bueno, como voy a ir reduciendo, porque para no estirar mucho el tiempo, yo hablaría un poquito de la historia breve de los libros, que me parece que es de nuestros libros, porque es un proceso paralelo, vamos a decir así, que mejor que paralelo sería un proceso casi hermano. Los libros se fueron convirtiendo en algo casi siamés, algo muy conjunto. Y me gustaría contar un poco, vamos a decir así, como si fuera la génesis editorial, más que la génesis de inspiración, la génesis editorial, en síntesis, claro. Juanjo normalmente tiene una confianza conmigo extraña y súper valiosa, puedo contarlo, de mandarme los libros de poemas para que yo los vea y le comente, pero no solo que los comente, sino que también se los devuelva con alguna tijera, con alguna palabra, con alguna cosa así de propuesta microscópica, siempre microscópica. Porque los dos somos, vamos a decir así, diríamos que somos nietos de Ungaretti. En tiempos pasados nos descubrimos que éramos nietos de Ungaretti, sobre todo de aquel poema de Mi lumino y lo inmenso. Entonces, de alguna forma, estamos siempre en esa línea. Y por un lado, paralelamente, yo estaba con mi cuenta en Brasil, quizá por la edad, quizá por cansancio, quizá por hartazgo, quizá por varias otras cosas, yo estaba intentando reunir todos los libros de poemas que tenía hechos, que quiere decir a veces no publicados, que son tan distintos, ¿no? Y bueno, pues empecé a pensar según estaba viendo uno de los libros que estaba precisamente en español, porque ya comencé a hacer un poco casi profanaciones viviendo hace mucho tiempo en Brasil. Primero empecé, es curioso eso, primero empecé escribiendo en español y los traducía los poemas a alguien afín, a un poeta afín. Después seguí escribiendo los poemas en español y ya los traducía yo, con lo cual ya empezó la sospecha, las fronteras empezó a estrechar. Ya el último periodo, que hace ya bastante tiempo de eso, ya escribo los poemas en portugués. Quiero decir, casi cambié de lengua. Curiosamente, el libro este de Vientos el Viento, pues estaba arrinconado, estaba olvidado y yo se lo mandé para Juanjo, porque como estaba con él en la mano, se lo mandé para Juanjo le gustó
también es más generoso que yo. Ahí, y yo le dije, bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna idea de a lo mejor de sacarlo por ahí por España, idearlo, de sacarlo de aquí y tal? Entonces lo llevó para Ondina. En Ondina también Paco y Elena me parece que gustaron. Os digo parece, creo que sí, que gustan, pero parece que funcionó. Entonces, de pronto, el tiempo se aceleró, no sé cómo, de forma casi cuántica, porque estamos hablando de noviembre, y todo se aceleró, empezamos a correr. Por suerte, mi mujer, que no está aquí, que se llama Selina, hizo la diagramación y un poco la portada, todas esas cosas, excepto, claro, la portada de Miguel, que como siempre es una preciosidad, es un poema visual, ¿no? Siempre esta hoguera del olvido, en el fondo, esa O, que han hablado algunas personas sobre lo que es esa O, pero esa O también hay una lágrima en la O. Es decir, la O está dentro del olvido de esa lágrima. Entonces, son portadas polisémicas, ¿no? Creo que las dos tienen bastante abertura semántica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final el proceso del libro se aceleró de tal forma que sorprendentemente estamos aquí los dos con el libro en la mano. Yo creo que hemos venido también para ver si el libro estaba de verdad. Sobre mi libro, son unas líneas rápidas, para no decir que me escapé, ¿no? de hablar alguna cosa. Decir pocas palabras previas a... Son cortos, son de 7 versos, con lo cual el tiempo pasa rápido. Decir que funcionó, eso creo que para mí la sorpresa interesante es que funcionó. Lo que funcionó en la lectura del libro, después de 20 años, 22 años escrito y dormido, fue el asombro de que los poemas estuviesen, de alguna forma, estuviesen firmes, estuviesen mirando a la cara. Quiere decir que no estuviesen decadentes ni oliesen a flores secas. Y es interesante, a mi ver, es interesante que tenían, de alguna forma tenían su propia voz. Yo veía que tenían una voz ahí. Es interesante pensar cómo la poesía, creo que la poesía trata sobre todo de cómo colocar la voz en una especie de plataforma inédita para proyectar de alguna forma una cierta adicción, ¿no? una forma de enunciar las cosas, y una forma de enunciar las cosas que es medio extraña y próxima, que es lo interesante de la paradoja poética. Entonces me parece que la poesía siempre acaba, como diríamos, retejiendo todas las relaciones entre las cosas. Creo que la poesía hace eso. La poesía, de alguna forma, es una máquina proverbial de asociaciones inéditas. Creo que ese es el valor supremo y extremo a valioso de la poesía. Y claro, su tarea es siempre, vamos a decir así, zambullirse o sumergirse en las aguas de la realidad o en el viento, ¿no? Es decir, para procurar encontrar un otro lado. Yo escribí aquí unas líneas en la contraportada como propaganda del libro. Me gustaría leerlas antes de leer los 4 poemas esos. Y dicen así: así como Ezra Pound en su día dejó un verso memorable, dejemos hablar al viento, algo que también Juan Carlos Onetti escuchó, que también escribió una novela con ese título. Mientras el viento, un poemario inédito desde hace algo más de 2 décadas, respiró algo de ese movimiento del aire, incluso en otras latitudes, trasterrado, viejo término para un vecino, y se mantuvo escondido como un secreto o un accidente, a salvo de intemperies, circunstancias, fotografías y calendarios definidos. Y puede que ahora, resucitado, sea una ironía a la vista,
ser contemplado con microscopio lo que antes era con telescopio o viceversa. Dos aproximaciones para nuestro vaso comunicante vital. No está lejos tampoco, como ya apuntó Elena, la vieja idea de que la morada del espíritu esté en el viento, resida en su soplo, de acuerdo con reflexiones antiguas, bíblicas o del propio San Agustín. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, dicen algunas escrituras. De hecho, siempre se trata de una escucha a la poesía, así su promesa y entrega, o el cifrado simbólico. Tal vez por eso, como se dice en un verso, este libro quiere llamarse viento. Ha sido muy inteligente leyendo los dos epígrafes que lo pensaba leer. Curiosamente, hay dos epígrafes en el libro que así ahora me gustaría leer porque tienen que ver bastante, sobre todo por cómo han entrado. El segundo epígrafe ha entrado. Sí, el segundo epígrafe ha entrado de forma casi repentina cuando estábamos haciendo las pruebas. La primera es de un poeta, Andrés Sánchez Robaina, que dice: lo que no está en ninguna parte es el viento, y sopla donde él quiere. Sí, sobre todo el viento, siempre en viaje. Tiene mucho que ver con lo que hablamos de las escrituras. Y el segundo, curiosamente, dice: vamos a chamar o vento, en portugués, que es de Dorival Caymmi, que es un compositor, un clásico de la música popular brasileña de Bahía, y curiosamente ese vamos a chamar o vento, que es uno de los versos de la canción, me pareció que encajaba perfectamente y lo descubrí por accidente ya cuando estábamos corrigiendo el libro. Entonces esa es la novedad más grande y más novedosa, el lado más novedoso del libro. Bueno, entonces voy a leer 4 poemas rápidos. El primero es el primero del libro. Dice: el día se disfraza de días para ocupar el tiempo que falta hasta la noche, cuando el final de cualquier cosa puede matar. No se parece a nada ni a nadie este reflejo de luna en los coches apagados, mientras el viento afuera se mueve, hace llover las hojas de los árboles como calendarios. El segundo, que está justamente en el segundo lugar, dice así: antes de apagar las luces, leer las sombras, la última imagen mitigada en la retina. Después, el vaso de silencio, la forma en que todo se compone en el agua de la oscuridad, los grados de los nombres. Luego vienen los ecos guardados en los ojos, que sueñan por su cuenta en riesgo. El tercero sería... Este también está preparado. El tercero sería... No, más sorpresa. Vestidos de nada y mientras respiramos lo no escrito. El cielo crece recortado por las palabras y reduce el suelo del Edén más viejo. Al aire libre de la felicidad más nueva, que cae como un diapasón extraño, se renuevan los colores del día y de la noche. Y el último, que ya es el último de verdad, curiosamente está dedicado a un fotógrafo brasileño que se llama Miguel Río Branco, y dice así: de la memoria, los relámpagos, del viento, las sirenas, de los ojos, la dedicatoria, de la lluvia, la fe, de la soledad, los dolores, del silencio, los nombres. Así se cierra este inventario. Pues cerramos el acto. Los autores se van a quedar aquí para que os acerquéis a que os dediquen los libros, que los podéis adquirir ahí en la entrada. Y nada más, muchas gracias a todos.